Una ráfaga de viento helado atravesó el estrecho paso entre rocas cubiertas de musgo, arrastrando un murmullo casi imperceptible que parecía un lamento ancestral. Los pobladores de los valles cercanos siempre habían hablado con temor de esa zona del Himalaya, situada en lo más profundo del reino de Bután. Decían que en esas montañas moraban deidades muy antiguas, espíritus protectores que velaban por la pureza de sus cumbres, pero cuyo favor podía convertirse en desgracia para aquellos que se atrevieran a perturbar su silencio. La neblina se arremolinaba con furia, creando formas extrañas y fugaces. Parecía que algo se movía entre los árboles retorcidos, una silueta que se desvanecía cuando se la miraba de frente, pero que volvía a aparecer al menor parpadeo con mayor cercanía. Un grupo de viajeros había llegado recientemente al pequeño poblado antes de emprender la escalada. Entre ellos, un guía local contaba sobre la existencia de ofrendas y rituales que se debían realizar antes de adentrarse en la zona más alta. Sus advertencias, sin embargo, se perdían entre las risas de nerviosismo de los visitantes, atraídos por la promesa de aventura y postal fotográfica perfecta. Sus calzados resonaban con un crujido siniestro contra el suelo pedregoso, y a medida que ascendían, la vegetación iba adelgazando, dejando paso a un manto de nieve y roca donde la vida parecía resistirse a existir. Pero no estaban solos, se percibía una presencia, casi como si las mismas montañas respiraran en la nuca de cada uno. El primer atisbo de lo sobrenatural llegó cuando el viento empezó a soplar con una intensidad inusual. Más que un vendaval, se sintió como un gruñido que venía de todos lados y de ninguna parte al mismo tiempo. La temperatura descendió con tal rapidez que algunos sintieron un hormigueo en los dedos de las manos y un escalofrío persistente que le subía por la columna. Un escalador de buen talante comenzó a notar que ciertas sombras parecían moverse sin lógica a los costados del sendero. Aún así, avanzaron esperanzados, convencidos de que la majestuosidad del Himalaya superaría cualquier incomodidad. El guía, visiblemente inquieto, comenzó a hablar en voz baja sobre los antiguos relatos. Decía que las deidades de la montaña no toleraban la irreverencia y que debían encender lámparas de aceite y dejar ofrendas al anochecer. Nadie quiso detenerse a realizar el ritual, tenían prisa por alcanzar el campamento, y la luz del sol comenzaba a escasear. Al llegar a un recodo del camino, el grupo se topó con un conjunto de banderas de oración desgastadas que ondeaban con desesperación. Allí, en aquel remanso teñido de bruma, hallaron huellas humanas desordenadas, como si alguien hubiera corrido en círculos presas del pánico. Un silencio sepulcral invadió sus pensamientos. Se dijeron que seguro era obra de algún lugareño o de exploradores que habían pasado antes. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó. Los copos de nieve empezaron a caer con una lentitud parsimoniosa, mientras la neblina se hacía más densa, dificultando la vista. Uno de los viajeros tropezó con un pequeño objeto tallado en madera, una figura de aspecto feroz, con ojos desproporcionados y hocico estirado, semejante a un perro salvaje, pero con algo humano en su forma. Se sintió intimidado, como si aquella talla fuese un amuleto de advertencia y no un simple recuerdo de artesanía. Con el descenso de la noche, el miedo penetró más profundo. Montaron un campamento improvisado y se reunieron en torno a un fuego tenue. El viento susurraba palabras ininteligibles y en un momento se escuchó un crujir muy por encima del valle. Se asemejaba al sonido de gigantescas rocas deslizándose, pero nada se movía en la ladera cercana. La oscuridad era casi total, salvo por el suave titilar de las estrellas que intentaban asomarse entre las nubes pesadas. Uno de los excursionistas comenzó a dar voces, convencido de que entre las sombras lograba distinguir siluetas con mantos largos, como si monjes antiquísimos vagaran por el lugar. Sin embargo, cada vez que el resto giraba la mirada, no veían más que el vacío. A mitad de la noche, mientras algunos intentaban conciliar el sueño, el aire pareció cargarse de un hedor penetrante, algo parecido al azufre mezclado con sangre seca. Un ruido sordo, como un golpe de tambor distante, hizo que todos se desvelaran con el corazón a punto de estallar. Se encendieron linternas,
pero la neblina las envolvía, proyectando sombras grotescas en los alrededores. Un escalador gritó al ver una figura reptante que se movía en 4 extremidades. Decía que tenía un rostro desfigurado y que su mirada estaba fijada con un odio antinatural. Corría entre rocas, fundiéndose con la penumbra, y cada vez que se alejaba, un eco amenazador retumbaba en el vacío montañoso. El guía, tembloroso y pálido, confesó entonces que existían deidades que protegían estos valles, pero que no eran amables con los extraños que se atrevían a pasar sin tributos ni plegarias. Señaló que aquel era un reino sagrado, habitado por espíritus inmortales, capaces de manipular los elementos y los miedos humanos para salvaguardar su territorio. Desesperados, intentaron encender más hogueras alrededor del campamento, mas el viento las apagaba al instante con ráfagas violentas. El frío empezó a lacerar sus extremidades, como si algo invisible estuviera succionando el calor, la vida y la cordura. Algunos quisieron huir de inmediato, pero perderse en la oscuridad era un suicidio seguro. Con el alba, la bruma se disipó solo un poco, revelando unos picos majestuosos que se elevaban hacia el cielo. El paisaje, de una belleza sobrecogedora, contrastaba con los rostros agotados de los exploradores. Continuaron su camino con la convicción de que pronto dejarían atrás aquella atmósfera opresiva. No obstante, a medida que ganaban altitud, empezaron a escuchar algo semejante a cantos, una letanía grave y profunda que parecía emerger de las entrañas de la montaña. Algunos sintieron que aquellos cánticos se metían en su mente, provocándoles visiones de un tiempo remoto, cuando los antiguos guardianes reinaban en las cimas y reclamaban sacrificios humanos a quienes osaran profanar su morada. La nieve crujía a cada paso, y por momentos se percibía un susurro rabioso en la ventisca que azotaba sus rostros. Más adelante, el camino se volvió peligrosamente estrecho, bordeando un abismo que parecía abrirse hasta las profundidades de la tierra. Allí, uno de los escaladores perdió el equilibrio al tropezar con una roca suelta y cayó hacia la penumbra. Su grito, estrangulado por el eco, desgarró los nervios de sus compañeros. Intentaron rescatarlo, pero solo obtuvieron el silencio sepulcral del vacío. Todo indicaba que los espíritus de la montaña reclamaban su primer tributo. Algunos, en su desesperación, comenzaron a esparcir granos de arroz y a arrojar sus posesiones con la esperanza de aplacar la furia de los invisibles vigilantes. El guía, obsesionado con hacer los rituales que antes habían ignorado, buscó trozos de tela para atarlos a rocas y formar ofrendas improvisadas, balbuceando plegarias y pidiendo clemencia. El viento se convirtió en un lamento continuo, y el cielo se oscureció como si la tormenta hubiera aguardado ese instante para desatar su furia. El pánico empezó a subir como un veneno, no escuchaban más que el golpear de su propia sangre en sus oídos y el aullido de unas fuerzas que los rodeaban. Hubo quien se aventuró a correr montaña abajo, resbalando en el blanco traicionero y despedazándose al rodar por la ladera. Los gritos de agonía rebotaban, pero eran absorbidos por la nieve, como si las cumbres se recrearan en el sufrimiento. Cada tanto, se distinguía algún destello en la nieve, como si ojos antiguos y colmados de rencor espiaran desde rincones imposibles. En otro intento desesperado, el guía trató de hacer un alto para alzar plegarias con un cuenco ceremonial. Aseguraba que, con la sílaba sagrada adecuada, las deidades les permitirían al menos descender sin más pérdidas. Empezó a recitar las frases con voz rota, golpeando el cuenco para generar un eco hipnótico. Fue entonces cuando un rugido ensordecedor estremeció el valle. Las nubes se arremolinaron con violencia, y en medio del vendaval, se materializó una silueta gigantesca, difusa, con rasgos que recordaban a un monje colosal y demoníaco. Su sombría figura se alzó sobre ellos como un recordatorio de que no habría escapatoria. La ráfaga de viento fue tan brutal que 2 viajeros cayeron al suelo, arañando la nieve en un intento inútil de aferrarse a algo. La visión duró apenas unos segundos, pero dejó muy claro que aquel lugar tenía dueños. Se rompió el cuenco en pedazos. Un relámpago iluminó el caos, revelando los rostros descompuestos del grupo, la mirada llena de terror, sin esperanza.
En la cumbre, entre rocas teñidas de sangre y banderas de oración hechas jirones, se escuchaba la respiración jadeante de quien aún luchaba por sobrevivir. Pero el viento no mostraba clemencia, y las fuerzas invisibles se cernían sin descanso, hambrientas de más ofrendas. En lo alto, el firmamento parecía retorcerse, y las nubes ocultaban cualquier vestigio de sol. En los últimos vestigios de conciencia, algunos creyeron ver, entre la ventisca, docenas de figuras antiguas con sus ojos encendidos, cercándolos desde todas direcciones. Un aullido final rasgó la tormenta, y las voces se fueron apagando sin dejar rastro, acompañadas únicamente por aquella letanía siniestra que seguía resonando en las piedras. Nada quedó en el silencio posterior, salvo la certeza de que las cumbres de Bután no perdonan a quienes se aventuran sin respeto y que esas deidades sombrías velan incansables, reclamando su tributo de sangre y miedo cuando quieren recordar a los mortales la verdadera magnitud de su poder. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.